José Guillermo Abiel López Portillo y Pacheco nació el 16 de junio de 1920 en la Ciudad de México. Fue descendiente de una familia importante de pensadores. Su abuelo fue un escritor e historiador, José López Portillo y Rojas, y su padre, José López Portillo y Weber, quien fue ingeniero, investigador y miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Sin embargo, contrario al deseo de su abuelo, que siempre les aconsejó no buscar puestos de poder, José se inclinó a una carrera política adelante en su vida. José López Portillo fue abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Terminaría su doctorado en 1950 y se dedicaría muchos años a la investigación, a la litigación y a dar clases. De hecho, le dio clases a Miguel de la Madrid. Al convertirse en una persona muy relevante dentro de la universidad, es que incursiona en la política bajo la tutela del presidente Adolfo López Mateos. Esta cercanía con el entonces presidente le trajo muchos beneficios, pero también muchos detractores, incluyendo la mala relación que le heredaría al presidente con los empresarios mexicanos. Y es que desde que fue nombrado secretario de Hacienda sin ser un experto en el tema de economía, se ganó las críticas del sector empresarial que nunca dejaron de ser duras con él. En México estaba de moda que el presidente en turno nombraba a su sucesor, y pues obviamente López Portillo sería elegido por su otro protector, Luis Echeverría, de quien era amigo desde su juventud. En las elecciones de 1976, el partido que podría ejercer algo de presión al Partido Revolucionario Institucional era el Partido de Acción Nacional, pero este no presentó ningún candidato ya que el partido estaba roto por dentro y antes de apoyar a algún miembro se decidió que no contendería a nadie, dejándole el campo abierto para que López Portillo, con un abrumador 97% de los votos a favor, el 1 de diciembre de 1976 se convirtiera en el presidente número 58 en la historia de México. Hay una cosa que me llama mucho la atención de su administración y es la famosa frase que dijo: "Soy la última esperanza de la revolución", lo cual era el perfecto ejemplo del egocentrismo por el que se distinguía su gobierno. No quería presiones de ningún tipo y a la mayoría de políticos importantes del país los mandó fuera a tener cargos internacionales y a los que no pudo los mandó encarcelar, exponiendo una corrupción que conforme pasaban los años se hacía más creciente en el país. Durante su etapa de gobierno se terminaría el llamado Milagro Mexicano, que fue un crecimiento en la economía mexicana durante casi 50 años basado en la alta producción de petróleo y energía eléctrica. Pero bueno, la corrupción eventualmente llevaría al estancamiento de la industria. Durante su gobierno empezaría un tipo de reconciliación entre el Estado y la Iglesia Católica. Hay que recordar que desde los tiempos de Benito Juárez se luchó por separar los asuntos eclesiásticos de los sociales. En 1979, México recibiría la primera visita de un papa, el Papa Juan Pablo II, que posteriormente visitaría el país otras 4 veces. Recordamos que durante su primera visita se hizo icónica la imagen del Papa besando suelo mexicano, convirtiéndose en uno de los personajes, si no es que el más, extranjeros queridos por el país. Aunque también recordamos que López Portillo hizo que el mismo Papa fuera a la residencia oficial de Los Pinos a celebrar una misa especial para su madre. Tras las críticas, el presidente declararía que su madre no se podía trasladar en avión ni a lugares concurridos, pero que no se preocuparan, que él pagaría la misa de su bolsillo. López Portillo llevaba la bandera del nepotismo en lo más alto. De hecho, después de nombrar a su hijo José Ramón subsecretario de Estado, declararía que era el orgullo de su nepotismo, otra de las frases memorables que dejaría para la historia. Su esposa, por ejemplo, ordenaría que se formara la Filarmónica de la Ciudad de México para poder tocar el piano con ellos. También hay que mencionar al infame Arturo Durazo Moreno, a quien colocaría como jefe de la Policía del Distrito Federal y es recordado por sus innumerables actos de corrupción que lo llevarían a purgar una condena en prisión de 8 años, ya que fue liberado por su estado grave de salud. Hizo uno de los cambios más importantes en cuanto a la organización de la Cámara de Diputados, y es que como consecuencia de su alianza durante la campaña presidencial con el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, incrementó el número de diputados a 400, decretando que al menos 100 de estos fueran miembros de la oposición,
para así lograr que los miembros de los partidos más pequeños pudieran ser escuchados. López Portillo encabezó la crisis económica más fuerte de México desde la Revolución, y es que aunque dijera que defendería el peso como perro, otra frase célebre, no logró evitar la devaluación de la moneda de hasta un 400% y el aumento de la deuda pública. Durante su último informe de gobierno en 1981, diría que él era responsable del timón, mas no de la tormenta, y una de sus tantas famosas frases: ya nos saquearon, México no se ha acabado, no nos volverán a saquear. Por si creían que solamente en estos tiempos los presidentes decían cosas increíbles. En cuanto a lo personal, su vida era bastante pública, pero el escándalo llegó cuando después de 40 años de matrimonio se divorciara de Carmen Romano en 1991 para casarse con la actriz mexicana nacida en Italia, Sasha Montenegro, con quien ya tenía una relación de más de 20 años. Antes de morir, López Portillo se encontraba ya en trámites de divorcio con Montenegro, pero no llegaría a concluirse por el deceso del expresidente. En 1996 sufrió una embolia que le provocaría muchas secuelas hasta el día de su muerte. Después de una neumonía que le causara una complicación cardíaca, fallecería el 17 de febrero del 2004. Sus restos descansan en el Panteón Militar del Distrito Federal.